Nuestra invitada de hoy es madre de 3 hijos, abogada con especialidad en violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual. Es gerente de la Casa Comunitaria de Justicia, ubicada en La Joya, Santiago. Además, es activista defensora de derechos humanos, miembro del Núcleo de Apoyo a la Mujer y colabora con varias ONGs. Es también facilitadora en temas de desarrollo y empoderamiento de la mujer y educación financiera. Con nosotros, en la otra mañana de Brenda Sánchez, la abogada y activista social, Josefina Reyes. Así es, me da muchísimo placer cuando vemos gente que hace unas labores tan interesantes. La señora Josefina Reyes, la cual es abogada, activista y sobre todo viene a hablar de un tema interesante que nos acoge sobre todo en estos tiempos, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Buenos días. Buenos días, Brenda. Buenos días a todos los televidentes y muchísimas gracias por la invitación. No, me encanta que mujeres como usted que hacen esa labor y ese tipo de trabajo pues estén aquí. Usted es abogada, activista social. ¿En qué área se desarrolla como activista social? Sí, realmente el tema del activismo social surge por necesidades que uno va mirando y entiende que hay que hacer la diferencia, que hay que hacer algo. Entonces, cuando uno ve en una sociedad como esta, en el tema de derechos de mujeres, en caso de niñas y niños, que simplemente hay políticas muy mediáticas y que se utilizan solamente cuando hay problemas que salen muy a los medios. Sin embargo, detrás de cámara, o sea, en esa vida diaria de las mujeres y de las niñas en el país o de personas que están en situaciones de vulnerabilidad, uno dice, pero que siempre es lo mismo, no hay diferencia. Entonces, aunque yo soy abogada y pudiera estar en otros espacios, pues yo digo, hay que hacer algo y quizás no es demasiado lo que podemos hacer. Sin embargo, el granito de arena me decía una terapeuta, cuando el mar tú lo ves tan grande, tú le echas una gotita. ¿Qué pasó? Yo decía, no pasa nada porque tiene todo el agua. Me dice, no, tiene una gota más. Tiene una gota y más. Cuando uno ves que en alguien puedes hacer la diferencia, entonces vale la pena. Eso es verdad. ¿En qué área usted entonces decidió estar? Específico. Como en abogada. Las mujeres, como abogada. Como abogada, yo inicié en el área penal. Porque al subir a las audiencias, en principio era una especie de acompañamiento, pero como acabo de decir, veía en los tribunales estas deficiencias, como que las personas no estaban sensibilizadas respecto al trato a ellas y que las mujeres no tienen defensa en los temas de derechos, solamente son los imputados que tienen acceso a una defensa gratuita. Las víctimas no tienen quien las defiendan. Y otra parte es que tampoco tienen dinero, las víctimas siempre son las personas más vulnerabilizadas. Y yo dije, bueno, pero déjame hacer algo. Y pues empecé subiendo audiencias en acompañamiento, luego ya como querellante y actor civil, que es esa parte que defiende específicamente a las mujeres en los tribunales. Y también en el tema de las violaciones sexuales a niños y niñas. En esas dos partes, la parte penal y lo otro es básicamente derecho de familia. Y ya en el activismo social es toda esta parte que tiene que ver con estas políticas públicas ineficientes e ineficaces y también que hay leyes que existen por existir, pero que hay que modificarlas, pero que hay que trabajarlas, que hay que hacerle protocolo de atención. ¿Cómo qué ley hay que existe que usted entiende en su experiencia, en su día a día, en esos temas que hay que quitar o hay que mejorar, hay que cambiar, no sé? En el aspecto del tema de la violencia contra las mujeres, que existe la ley 2497, esta buscó en el año 1997 modificar el Código Penal en esos artículos que tienen que ver con las violencias. Sin embargo, cuando nosotros vemos ya en el 2023 que esa ley del 97 en ese momento fue lo más excelente, pero hablamos hoy de una condena máxima para un feminicida de 30 años y que básicamente con buena conducta salen menos de la mitad del tiempo. Si fuera que le impusieran los 30 años. Otra cosa está en los tipos penales. Por ejemplo, cuando hablamos de feminicidio no existe ese tipo penal en el código y todo eso está
en el intento de que se modifique y que se logre, inclusive en un momento dijimos, no pueden ser 40, tienen que ser 60. Mínimo. Aunque los agresores no piensan en este tiempo, que es otro tema a uno. A ellos no le importa si son 20, 100 o de lo que sea. Porque la mayoría se están quitando la vida. Entonces, ¿a quién tú vas a sancionar? ¿A quién vas a penalizar? Sí, pero comenzamos, si cambiamos a 60, comenzamos. Y no solamente porque es muy eso. difícil, licenciada, y escúcheme, que cuando una víctima sabe que le cantaron 20, le pusieron 30, la bajaron a 10, y que por buena conducta o por el amiguismo, esto que usted tenga, que lamentablemente es una realidad, sucede ya en día en la calle, sí, y usted tenga que verle la cara, es duro. Y con el miedo de que la amenaza es Latente. Cuando salga, sí, claro, si no te maté, te mato. Claro. Entonces hay un victimismo también que tiene que ver con los niños, que son básicamente las víctimas más vulnerables de un tema de violencia. ¿Qué pasa con esos niños? Que también hay que trabajar sobre esto. Hay algunos protocolos, pero no son suficientes para que esos niños que quedan producto de un feminicidio, que muchas veces hasta él se quita la vida. Hay un programa que atiende a esos niños. Hay un programa, pero es muy débil. Funciona. Es un programa que básicamente es hacia las personas que quedan en la custodia de esos niños, pero es muy deficiente porque esos niños ahorita... No le dan seguimiento. Muy mínimo, o sea, de la existencia. Supervisión de que la persona que se quedó le esté haciendo el trabajo, el trabajo terapéutico que hay que hacer con esa familia. Y también queda esa parte de esa familia que quedó con estos niños, si están en la sintonía de poder darle ese seguimiento al programa, porque muchas veces ellos tienen que trasladarse y en las provincias es mucho más difícil. Cuando hablamos de Santo Domingo y Santiago quizás es un poquito más efectivo, pero ya hablando de las provincias un poco más remotas. Paró Exacto, entonces no, yo no tengo el dinero para ir a llevar a esos niños a terapia y empieza entonces como esa dinámica que habría que darle más seguimiento desde la sociedad civil porque el Estado está muy carente de esas políticas eficientes y eficaces. En la Cámara de Diputados que se cambian, ¿verdad? Tanto en los diputados y los senadores. ¿Usted no ha preparado un proyecto, algo para dárselo a un diputado X, el que sea, que haya el milagro de Dios y usted diga, mira, estos son los temas y estos son los puntos que hay que cambiar en ese código, en ese proceso? Anímese y hágalo. Está todo hace mucho tiempo e inclusive cada vez que vemos que lo engavetan, porque el tema de la discusión del Código Penal ustedes lo conocen, sí, claro, que tanto entra, que sale, que llega, que no lo aprobaron acá, que lo aprobaron pero lo llevaron a la Cámara de Senado y ellos dijeron que no, o ya lo aprobó el Senado. ¿Pero usted está conforme con eso que está ahí? No, absolutamente no, porque, o sea, lo que sí nosotros depositamos, diríamos que es lo mínimo que ellos en sus revisiones han decidido acoger, porque nosotros podemos proponer junto a todas las organizaciones de sociedad civil lo que nosotros entendemos que sería lo eficiente para mínimamente matizar un poco el tema de la violencia. Sin embargo, cuando llega a la Cámara de Diputados, que ellos le hacen las modificaciones, no, lo que le vamos a aprobar es esto, porque recordar que de toda esa cantidad de diputados hay a veces un máximo o un mínimo que aprueba o desaprueba. Claro. Entonces, en ese esperar a que hayan más sensibilizados a favor, es a donde nosotros tenemos como el tranque. Luego sí, salió de ahí, fue a la Cámara de Senado, pero ellos dijeron que no y nos lo devolvieron para atrás. O lo aprobaron las dos cámaras, entonces va donde el presidente y el presidente dura mucho, o simplemente le hace observaciones y regresa hacia atrás. Y en eso tenemos desde 2015, que fue cuando se aprobó mínimamente el código, y lo volvieron para atrás porque entendían que las tres causales, que es lo que... Del 15 al 2023. Que es lo que ha detenido en sí, son las tres causales, pero que también es otro tema que está sobre la palestra, y es que no podemos dejar pasar el Código Penal sin las tres causales, porque es otro tema de violencia contra las mujeres y las niñas que hay que ventilar. ¿Qué pasa? Yo estoy de acuerdo con las tres causales en los casos muy específicos, pero ¿qué pasa? Si seguimos que si no es con las tres causales que no pase, no va a pasar nunca. Y eso está en manos justamente de las cámaras. Nunca. Entonces tenemos que llegar a un término medio, una negociación, un equilibrio. Saquemos las tres causales para que los otros puntos puedan fluir, porque mientras tanto los otros puntos tampoco. Entonces ni contigo ni sin ti. Y justamente es un tema de las cámaras, porque sí, claro, hay una... Y lamentablemente eso no va a pasar con las tres causales. O sea, puede bajar, bueno, aunque está los ya, milagros suceden, pero no va a pasar. Está en manos del presidente, lo que pasa es sí, que después de la lectura, eso tampoco está en manos del prevemos presidente. Que se va a ir sin ello, eso es lo que nosotros prevemos, aunque quizás no sea lo más sí, a gusto. Va a tener que pasar sin las tres causales, porque con las tres causales eso no va a pasar. ¿Por qué?
por los intereses fuertes que hay con esos Así diputados y es. esos senadores. Totalmente, No hay presidente que pueda con eso, no es verdad. totalmente. Entonces, lamentablemente, o nos hacemos los locos, llegamos a un equilibrio y sacamos las 3 causales, aunque yo quiera mis 3 causales, en los 3 puntos muy específicos, o seguimos hasta el 2053 más. Esa es la gran, O sea, ¿qué el usted gran prefiere? tranque. ¿Seguir al 53 o que pase sin las 3 causales? No, queremos una decisión y queremos que la decisión la tomen los que en verdad tienen el poder de tomarla, porque puede ser que nosotras quizás estemos en una sintonía ya de mediar o de conciliar en algún aspecto, quizás no completo, porque entendemos que también dejarlo ahí es una lucha acérrima que vamos a tener que tener socialmente, Sí. pero aún así sabemos que hay tomadores de decisiones que tienen en sus manos al poder. Sí, pero el punto es las 3 causales. Si usted va con los senadores y los diputados, mira, le sacamos las 3 causales, ahora aprueben. Tienen que aprobarlo porque ya. Y ahí Eso está el se ha cierre. discutido y requete discutido, ya no hay excusa. Se supone, ¿verdad? Se supone que no hay excusa. Yo quiero ver qué va a decir el presidente ahora, que es en manos del presidente que está en ese puntito, a ver qué es lo que él va a hacer. Bueno, él ha hablado, él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Ahora, vuelvo y repito, eso no está solamente en la mano del presidente. El presidente no maneja a todos los diputados y a todos los senadores. Y lamentablemente, en este punto, las 3 causales es un tema religioso. Sí. Con el compromiso que tienen ellos. Que yo Totalmente. ni lo juzgo, ni lo... esos son juicios de valores que cada quien en su corazón que lo tenga. Pero eso, mira, no hay presidente que pueda con ese punto religioso. Porque si no hace años, eso se supone que hubiese Así es, totalmente resuelto. de acuerdo. En República Dominicana, ¿hay lugares de acogida realmente en su experiencia? Sí, realmente el presidente que ha hecho la diferencia, porque solamente existían unas 3 casas a nivel nacional. Ok, ¿y ahora cuántas hay? Y ahora hay alrededor de 15 casas. Ah, o sea, el presidente aprobó 12 Excelente. en diferentes provincias O sea, y que las hay una 3 que había. diferencia en ese punto. Totalmente. Ahora, ¿dónde está el problema con las casas de acogida? ¿Cuál es el cuando problema? las víctimas no quieren irse. Oh. Y no se quieren ir, la mayoría es por el tema de la comunicación. Que al estar en casa de acogida no pueden tener comunicación con sus familiares ni con ninguna otra persona. Ellas quieren irse de la casa de acogida. Muchas no quieren entrar cuando se le habla de que no van a poder llevarse su teléfono, que no pueden comunicarse con nadie, que van a estar totalmente incomunicadas, y eso como que las aterroriza. Otra cosa es ella estar lejos de esa casa que le ha brindado un poco de confort, de seguridad, aunque eso no es cierto. Pero para ella ese espacio es como más sagrado, e irse a un lugar incomunicada hasta saber qué va a pasar es como el terror que le surge a ellas. Ok, vuelo para atrás. Las casas de acogida, ellas llegan a la casa de acogida, ¿verdad? Así es. Y ahí la incomunican, dice usted. Totalmente. Por ejemplo, O sea, si yo soy una víctima y entro a la casa de acogida, lo primero que me van a quitar el celular y me van a decir, usted no puede hablar ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con nadie. excepto que se le permita una llamada directa a un teléfono fijo, Ok. no a un celular, por el tema de que la mayoría de los agresores potenciales le compraron el teléfono a esta mujer Exactamente. y saben fácilmente cómo ubicarlas. Claro, no, y aunque no se lo compren, le enamoran, la seducen, la manipulan y están ellas sin saber y sin enterarse diciendo dónde están. Entonces y ponen es un en peligro riesgo a otras chicas. a todo el equipo que Eso es hay. un proceso que yo no lo veo. Ahora, tienen que darle un número, como hacen en la cárcel, que en la cárcel tienen un número y uno marca. No. No, o sea, desde afuera hacia adentro no. Si ellas quieren comunicarse facilitándole el teléfono al personal que está atendiéndolas, sí. O sea, desde adentro hacia afuera sí, pero desde afuera hacia adentro no. Porque entonces es un tema más No, como... yo hablando de ella, porque se supone que el de afuera no tiene que saber dónde está. Pero sí se le facilita la forma de comunicarse. ¿Y qué otra cosa? Que la familia que le está acompañando en el proceso sabe dónde ella está y sabe que está bien. Las preguntas que tenga que hacer comúnmente van a donde la fiscal que está a cargo del caso y se la va a hacer. Inclusive hay casos en donde esos seguimientos legales se lo dan las abogadas de la casa de acogida y obvio que entonces también hay una interacción entre los familiares y la abogada que está a cargo del caso. O sea, no es que está tan incomunicada, es como ella quisiera estar comunicada, Bueno, pero a donde se les prohíbe. es afuera y usted sabe cómo es el procedimiento afuera. Pero que hay un riesgo de la víctima, mientras que el agresor no es apresado, ella debería estar segura y no está segura en casa de su mamá, no está segura No, claro en que casa de no. unas Lo amigas. correcto es que se vaya a una casa de acogida. Totalmente. Entonces, si la mujer entendiera que es por su protección hasta que se aprecia al agresor,
Pues, o si no, hay veces que se le busca otro lugar más remoto donde ella pueda ir. El detalle es que a veces no se aprecia el agresor. Y ahí dura, porque uno lo dice aquí sentado, pero imagínese usted, ¿qué tiempo? ¿Hay un tiempo limitado para la casa de acogida para esas chicas? Sí, puede ser de un mes abajo. Ah, no puede durar más de un mes. No, porque aún habiendo 15 casas, son demasiadas las víctimas. Y por ejemplo, yo soy víctima y yo tengo un proceso y en un mes mi agresor no es cogido o el proceso legal que está todavía no ha terminado, el peligro está ahí. ¿Qué pasa con esa chica? Siempre uno conversa con la familia para buscar la manera de llevarla a otro lugar que no sea necesariamente a donde él tenga conocimiento de que ella tiene ubicación. Y casi siempre uno tiene un familiar en otras provincias, y es una de las sugerencias más salomónicas que le brindamos. Inclusive desde el inicio se le da la oportunidad de saber si hay un lugar seguro a donde llevarla que no sea casa de acogida cuando ellas no se quieren ir. Entonces, en ese momento, ellas pueden irse fuera de la ciudad. Por ejemplo, a mí me tocó, yo fui víctima. Y esa fue la mejor salida que yo pude tomar, ni siquiera de quererme ir a casa de acogida. ¿Usted fue víctima de violencia? Sí, víctima de violencia. Estamos hablando del 2010 atrás. Ok, o sea, usted habla con el ejemplo, usted sabe lo que es sentirse. Totalmente. Exactamente. Y cuando yo entiendo que lo que mejor le puede pasar a una mujer es salir corriendo, irse lejos. No hay un lugar tan escondido que el agresor, cuando está mentalmente potencializado en perseguirla, no esté segura. Sin embargo, cuando la mujer se arma de herramientas a donde llegue desde cero y no se hace la desentendida diciendo, no, él no va a volver, él no va a venir. O sea, nunca una mujer debería sentirse tan segura. Subestimar el enemigo. No, porque mientras él vive, ella no está segura. Exactamente. Entonces yo salí de Santo Domingo, que era donde vivía, busqué la forma de llegar a Santiago, busqué uno de los barrios más calientes, le enseñé la foto a los tigres de la zona, le dije nada más no lo maten, pero si ustedes lo ven cerca, deténganlo, porque él me decía que donde quiera que yo iba, él me iba a perseguir. Usted tuvo la inteligencia. Pero en ese momento ni siquiera fue por asesoría, es como por el instinto de supervivencia. Porque en ese momento, exacto, a usted le salió ese instinto de inteligencia, de supervivencia, perdón, pero a muchas no, muchas acuérdense que hacen esa fase de negación de la realidad. Y dice, no, ella no va a molestar más, no, él no va, ya yo hablé con él, el tío habló con él, papi habló con él, el tío habló con, y mira cómo vimos el último caso. Así es. O sea, donde esa familia se dejó engañar, ¿verdad? Y ay, no, que no va a ser. No va a ser, mire, mientras lo tenga aquí, no hay forma humana. Yo le digo a las mujeres que nunca crean que él no es capaz, que siempre crean que él es capaz de cualquier cosa. Hay que recordarse una estadística que hay, que la mayoría de los feminicidas y también luego de los suicidas son ese tipo de hombres que no mataban ni una mosca. Son ese tipo de hombres que nunca han tenido. Hombres gentiles, buenos, decentes. Totalmente. Y que la familia lo ama, inclusive la familia de ella, sí. la familia de ella, que debería estar más apoyándola a ella, como se aferra y se acerca tanto, cerca tanto a la familia de ella. ¿Y cómo usted se dio cuenta en su caso, para que otras muchachas sigan? Porque mucha gente dirá, bueno, yo tengo un marido perfecto, tengo un novio perfecto. No, mira, él no me hace eso. O sea, ¿cómo yo detecto eso? Mira, mi expareja era cristiano. Ay. Éramos de una iglesia evangélica. Ay, en la iglesia él siempre lo veían como una persona que tenía algún tipo de tormento. Okay. Sin embargo, yo era la que tenía a mi cargo, claro, hacerlo salir adelante, porque yo era la esposa, la mujer sabia, la que tenía que edificar la casa y la que tenía que sobrellevarlo. Usted tenía varios problemas, porque muchos. Tenía el problema de la religión, con todo el respeto, porque cuando lo llegan a extremo es malo, y el problema de la violencia interna. Entonces, él era de esta persona fuera tan amable, que él podía tener la compra del día y él se la regalaba a cualquier persona que la necesitara. Él era la persona que en la casa, si se quedaba un día, él cocinaba, limpiaba, hacía todo, pero el momento de que algo no le gustaba o que se le metía en la cabeza un celo, pues él desbarataba todo en un segundo, inclusive a los vecinos los confrontaba. Si él sentía que un vecino me saludaba, eso era un problema drástico. Entonces, no era ya simplemente hacia adentro, era hacia afuera, o sea, nadie podía acercarse. ¿Qué tiempo duró usted en 16 años. ¿Y en qué momento se decidió? Porque aquí hay muchas mujeres que aguantamos. ¿Y en qué momento se decidió usted decir, ok, porque usted tenía 16 años haciendo lo mismo y nunca hizo nada?
Porque en el tema cristiano hay un área que te dice que es Dios que lo permitió y que esto es hasta que la muerte te separa. Entonces, eso psicológicamente va condicionando a la mujer y diciéndole, no, mija, tú tienes que morirte en esto. Ya tú no te queda de otra que ver qué hace Dios. Inclusive he tenido víctimas con esa situación. Pero llegó un momento donde alguien fue a la casa y le dijo a uno de mis hermanos que en esos días se estaba pasando unos días, pero esa mujer está pasando violencia. Y en ese momento todavía yo no sabía que eso se llamaba violencia contra las mujeres. Exacto. En ese momento yo pensaba que eso era un hombre malo, pero que me tocó, que era parte de tu vivir. Que me tocó este hombre malo y que ya yo tengo que aprender a vivir con esto. Entonces, cuando ella dice hay que ir, que yo cojo para el Ministerio de las Mujeres, me dan unos volantes y yo inocentemente lo llevo a la casa y lo pongo en la mesita. Él lo encontró, entonces las cosas ahí fueron totalmente diferentes porque dijo, pues tú me quieres meter preso. Y ahí empezó toda mi... Ya comenzó a ver la realidad del caso. Entonces, en el trabajo de él, que justamente trabaja para el Poder Judicial, él fue con esa... Tiene una historia muy linda. Él fue con esa tristeza. Estoy escribiendo un libro por si acaso. Qué bueno. A ver si le ayuda a algunas mujeres. Entonces, él ve esto y va y se lo enseña a la jefa inmediata, que era la psicóloga del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes en Santo Domingo. Él comienza a llorar y dice, pero tengo que ayudarte, ¿qué es lo que te pasa? Entonces le dice, no, que ya la mujer me quiere denunciar. Entonces ella comienza a indagar. Ellos, en vez de cancelarlo o de someterlo, ella me manda a buscar cuando ella conoce mi historia. Entonces ella dice, no, yo tengo que buscarte ayuda a ti, pero a él lo quiero lejos. Entonces lo que hace es que lo cambian de departamento, como pasa en este país, en muchos departamentos, y ahí es que él empieza, él dice, no, la víctima soy yo, la tristeza comienza a inundarlo, pero en mi casa la vida es insoportable para mí. Entonces a quien me refieren a una casa de protección a víctimas es donde empiezan a trabajar con mi situación, pero yo sigo en la casa con él. Yo no sé qué hacer, porque aunque me dicen, ¿qué tú quieres hacer? Yo no sé qué hacer, porque mi cabeza ya no me da a pensar lo que yo quiero. ¿Y qué hizo que usted dijera, ya, me voy de aquí, me voy? Bueno, un día que ya yo sentía que si yo no hubiese estado viva, todas las cosas fueran diferentes, porque eso era lo que me estaba transmitiendo la iglesia, que yo no había sabido sobrellevar esa situación. Entonces, bueno, pues, si yo no estuviera viva. Y un día recuerdo que andaba haciendo una diligencia y dije, no, si yo dejo de existir, cuando le comento eso a mi terapeuta, entonces dice, espérate, que ya te hay que medicarte. ¿Y él está dónde ahora mismo? Él está en Santo Domingo y sigue trabajando para el Poder Judicial. Ay, santísimo. Él sigue trabajando para el Poder Judicial y ese personal que está ahí y su jefa que habló con usted, que se supone que medio investigó, también me imagino que está trabajando en eso de niñas y niñas. Siguen todos en el mismo lugar. Y no pasa nada. Usted nos mandó una carta a un presidente, a todos los jefes de los tribunales. No. Sí, realmente se le dio seguimiento. Se le dio seguimiento. Lo que pasa es que ya al yo salir y al tener... ¿Y usted no tiene miedo que usted hablando todo esto, así como usted lo está hablando, usted sabe que el ser humano, la locura es la locura, un día diga, ven acá, espérate, esta mujer está hablando de mí, y vuelve y se le prende el botoncito de locura? Mira, yo digo que lo que mata a las mujeres... Porque eso será animal. Lo que mata a las mujeres es el miedo y el silencio. Dos cosas, miedo y silencio. Sí, pero no es que hable tampoco así a lo loco, porque hay muchas mujeres que tienen que ser astutas, inteligentes. Yo le digo a esas mujeres, a veces es momento de no tener miedo para callar, sino saber cómo, cuándo y hablar. En el caso de usted, quizás no, porque está empoderada, ya tiene cierto... Pero hay muchas mujeres que... No hay seguridad, y repito lo de ahorita, mientras que el agresor vive, tú no estás segura. Exacto. Sin embargo... Entonces la pregunta, ¿usted no tiene miedo? O sea, no... Si esa señorita lo habla, mira, yo vi esta entrevista que pasó hoy y ella sigue hablando de mí y se le prende ese botón. Lo que yo tengo es precaución, Brenda. Ok. Miedo no, porque el miedo mata. No, totalmente de acuerdo. Precaución, miedo nunca. Y sí, mis observaciones, inclusive en mis entornos donde yo ando y eso, tengo todas mis precauciones. Creo que he creado un espacio durante estos años, a partir de 2009 que estoy trabajando en estos temas. Y el haber cambiado la vida de miles de mujeres, creo que para mí ha sido uno de los avances más grandes. Y si me hubiera quedado callada... Porque usted tuvo la experiencia, usted sabe de eso. He creado